¿Qué tal a todos? En este video vamos a explicar cómo configurar esta impresora de la marca Epson a través del Wi-Fi con una PC con Mac OS. La versión o el modelo es la L3250 de Epson. Hay que encender la impresora y esperar que se conecte a la red Wi-Fi. Previamente ya hay que hacer esa configuración, ¿no? Ya tiene que estar configurada la impresora a la red Wi-Fi y la laptop o la PC Mac tiene que estar conectada a la misma red Wi-Fi para que la pueda reconocer. Ahí pueden ver ustedes que los LEDs han dejado de parpadear, pero tiene que quedar encendido el LED de Wi-Fi. Esperemos ahí un momentito y ahí pueden ver, ya se encendió, quiere decir que ya está conectado a la red Wi-Fi. Bien, ahora el siguiente paso sería configurar o conectar, mejor dicho, nuestro sistema con la impresora. Para esto tiene que estar conectado a la misma red Wi-Fi para que lo pueda detectar. En este caso yo tengo un sistema operativo Mac OS con, vamos a ver aquí en más información, ¿no? Con Mac OS Ventura, la versión 13.2. ¿Ya? Está actualizado a la versión 13.2. Bien, entonces lo que vamos a hacer es cerrar esta ventanita, cerrar esto y nos vamos aquí al icono de la manzana y configuración del sistema, donde nos va a aparecer el panel de control de configuración o el panel de control como se le conoce en Windows, ¿no? En este caso tenemos todas las opciones para configurar en nuestro Mac. En este caso voy a buscar, creo que está en la parte final, aquí está, impresoras y escáneres. No tengo ninguna impresora como pueden ver, entonces le vamos a dar clic en el botón agregar impresora y como pueden ver ya aparece la impresora, automáticamente la ha reconocido, ¿no? Nos pide acá seleccionar un driver, le vamos a decir selección automática para que el mismo Mac OS busque, digamos, su sistema, pero en este caso me sale que no, como que no lo encuentra. Vamos a por acá seleccionar software y tenemos que buscar la versión de la impresora que es la 3250 y como pueden ver no lo encuentra, no tiene en el listado de software de impresora la 3250, tiene la 31 series, la 35 y ya no tiene la de las series 32, ¿no? O L32, que es en este caso la impresora que tenemos. Entonces tenemos que descargar el software desde la página web del producto. Entonces vamos a continuar con ese proceso. Bien, en este caso entré a internet y busqué la Epson, aquí escribí mal, es Epson L3250 driver para Mac, ¿no? Entonces vamos a buscar, acá tengo justamente para mi país, Perú. Pueden seleccionar el de su país y acá me ha reconocido, ¿no? Mac OS 10.5X para arriba. Podemos utilizar esta versión o podemos utilizar la 11X, vamos a ver. Y acá me dice 10.15 detectado, ¿no? Vamos a ver, vamos a darle a acceder y me sale esta versión y le vamos a dar en descargar. Ahí se procede con la descarga y vamos a instalar este software. Bueno, yo ya lo había descargado, entonces le damos en instalar, ¿no? Le decimos abrir, nos sale el logo de la marca, nos va a pedir nuestra clave, nos sale el tema de la licencia. Bueno, esto lo bajamos, le damos a aceptar. Bueno, acá me dice que Epson va a recopilar algunos datos, le voy a quitar esto, permitir que la información también lo voy a quitar, registro expreso también lo vamos a quitar. Vamos en siguiente. Listo, esto ya está configurado. Vamos en siguiente. No, acá pueden verlo, ha detectado con este IP. Vamos a dar en siguiente. Bueno, acá nos sale un listado de los programas que queremos instalar. Puede ser las utilidades del escáner, si es que voy a escanear desde esta Mac. Yo normalmente lo uso para imprimir. Manuales no quiero, esto tampoco, ya que esto ocupa espacio. Solo quiero el software, utilidades de soporte, software y listo. Nada más, no quiero otra cosa más. Solo quiero que la impresora funcione para imprimir mis documentos y cosas por el estilo. Normalmente no uso mucho el escáner, ¿no? Ahí se está descargando el driver
y se está procediendo con la instalación. Como pueden ver, es un proceso muy sencillo, tal cual como lo estarían instalando en Windows. En Windows es incluso mucho más sencillo, ya que lo único que hay que hacer es detectarla por el Wi-Fi o por el cable USB y automáticamente se instala la impresora, ¿no? Es muy sencillo. Bueno, siempre en sistemas como Mac o Linux hay ciertos detallitos que hay que tener en cuenta. Bien, finalmente nos sale este mensaje donde nos dice que hagamos clic en aceptar para que se agregue la cola de la impresora Epson a la lista de impresoras del sistema, ¿no? Le damos clic en aceptar. Bien, y aquí pueden ver que ya está configurada la impresora, y lo que voy a hacer es enviar una página de prueba y vamos a ver si funciona. Le vamos a dar imprimir página de prueba. Bien, ya enviamos a imprimir. Vamos a ver, como pueden ver, ya la impresora está procesando, ha recibido la orden y empieza a imprimir la página de prueba, como pueden ver, desde nuestra Mac OS. Y listo, con esto corroboramos que nuestra impresora ya quedó configurada y lista para usarse desde nuestra Mac OS. Hemos terminado con el proceso y como pueden ver era algo muy sencillo, un video bien práctico para explicarles cómo configurar una impresora Wi-Fi, en este caso para un sistema con Mac OS. Si te gustó el video, no olvides de regalarnos un like y suscribirte a nuestro canal. Bye chicos, hasta la próxima.